Entre los siglos XIII y XVII, la historia de China dio un giro dramático. Fue una era de conquista, dominación y, finalmente, de una poderosa recuperación liderada por su propio pueblo. Este viaje épico, que va desde el Imperio Mongol hasta el esplendor de la dinastía Ming, no solo redefinió las fronteras y el poder, sino que también forjó la identidad de la China que conocemos hoy. Acompáñame a explorar este fascinante capítulo de la historia. Todo comenzó a principios del siglo XIII, cuando un líder formidable unió a las tribus nómadas de las estepas de Asia Central a Genghis Khan. Con una caballería imparable y tácticas militares innovadoras, él y sus sucesores barrieron todo a su paso. China, en ese momento dividida entre la dinastía Jin en el norte y la Song en el sur, se convirtió en uno de sus objetivos principales. La conquista no fue rápida ni fácil. Décadas de brutales campañas militares dejaron una estela de destrucción. Fue el nieto de Genghis, Kublai Khan, quien finalmente completó la tarea. En 1271 se proclamó emperador de China, estableciendo la dinastía Yuan y convirtiéndose en el primer Noan en gobernar todo el país. La conquista de la dinastía Song del Sur se completó en 1279, unificando China bajo el dominio mongol y marcando el inicio de una era completamente nueva. Con el establecimiento de la dinastía Yuan, China se integró en el vasto imperio mongol, que se extendía desde Europa del Este hasta Corea en Kublai, quien estableció su capital en Dadu, la actual Pekín, y adoptó muchas de las estructuras administrativas chinas para gobernar su nuevo imperio. Sin embargo, la sociedad Yuan estaba rígidamente estratificada. En la cima estaban los mongoles, que gozaban de los mayo res privilegios. Debajo de ellos se encontraban otros pueblos no chinos, como los persas y los túrquicos, que a menudo servían como administradores. Más abajo estaban los chinos del norte, y en el escalón más bajo, los chinos del sur, que habían sido los últimos en ser conquistados. Esta jerarquía social generó un resentimiento profundo y constante entre la población Han, que se sentía tratada como ciudadanos de segunda clase en su propia tierra. A pesar de estas tensiones, el comercio floreció bajo los Yuan, conectando a China con el resto del mundo como nunca antes. El período de dominio mongol, conocido como la Pax Mongólica o Paz Mongola, trajo una estabilidad sin precedentes a lo largo de Eurasia. Esta paz facilitó el resurgimiento y la seguridad de la legendaria Ruta de la Seda Han. Las caravanas podían viajar desde el Mediterráneo hasta China con una relativa seguridad, estimulando un intercambio masivo de bienes, ideas, tecnologías y culturas. Fue durante esta época que el famoso comerciante veneciano Marco Polo supuestamente viajó a China y sirvió en la corte de Kublai Khan durante casi 2 décadas. Sus relatos, recogidos en los viajes de Marco Polo, ofrecieron a los europeos una visión fascinante y a veces exagerada de la riqueza y la sofisticación de China bajo el dominio Yuan-Han. Este intercambio cultural introdujo en China nuevas influencias de Asia Central y Persia, mientras que inventos chinos como la pólvora, la brújula y la imprenta se extendieron hacia Occidente, cambiando el curso de la historia mundial. Pero la estabilidad de la dinastía Yuan no duraría para siempre. A mediados del siglo XIV, el imperio comenzó a desmoronarse. Una serie de desastres naturales, como inundaciones masivas del río Amarillo y hambrunas generalizadas, devastaron el campo. La peste negra, que asolaba Eurasia, también golpeó a China con fuerza. Estos desastres se sumaron a la mala gestión económica del gobierno, la inflación galopante
y las luchas internas por el poder dentro de la corte mongola. El descontento popular, que había estado latente durante décadas debido a la discriminación étnica y la pesada carga fiscal, finalmente estalló en todo el país. Surgieron rebeliones. Entre los movimientos más significativos estaba la rebelión de los turbantes rojos, una secta de inspiración budista que prometía la llegada de un nuevo orden y la expulsión de los gobernantes mongolíes. La rebelión se extendió como la pólvora, sumiendo a China en una guerra civil. De las cenizas de la rebelión surgió una figura improbable, Yu Yunzangi. Nacido en una familia de campesinos pobres, quedó huérfano durante una hambruna y se unió a un monasterio budista para sobrevivir. Más tarde, se unió a los turbantes rojos y, gracias a su astucia militar y su carisma, ascendió rápidamente en sus filas hasta convertirse en un líder formidable. A diferencia de otros caudillos rebeldes, Yu Yuanzhong no solo luchó contra los mongoles, sino que también fue consolidando su poder al derrotar a sus rivales. En 1368, sus fuerzas capturaron la capital Yuan, Daduan. Los mongoles se retiraron a las estepas y Yu Yuanzhong se proclamó emperador, fundando la dinastía Ming, que significa brillante. Se estableció como el emperador Hongwei y trasladó la capital a Nanjing. Su ascenso marcó el fin del dominio extranjero y el comienzo de la restauración del poder y la cultura. Hongwu implementó reformas agrarias, reconstruyó la burocracia basada en los exámenes confucianos y centralizó el poder de una manera autocrática para evitar que China cayera nuevamente en manos extranjeras. A pesar de haber expulsado a los mongoles, la amenaza de las incursiones desde el norte seguía siendo una preocupación constante para la dinastía Ming. Para asegurar su frontera, los emperadores Ming emprendieron uno de los proyectos de construcción más ambiciosos de la historia, la reconstrucción y expansión de la Gran Muralla. Aunque existían secciones de murallas desde dinastías anteriores, fueron los Ming quienes construyeron la icónica estructura de ladrillo y piedra que conocemos hoy. Esta nueva muralla, que se extendía por miles de kilómetros, estaba salpicada de torres de vigilancia, cuarteles y fortalezas. No era solo una barrera física, sino un complejo sistema de defensa diseñado para retrasar a los invasores, enviar señales de advertencia rápidamente y canalizar a los ejércitos enemigos hacia puntos donde pudieran ser emboscados. La Gran Muralla se convirtió en el símbolo máximo de la determinación de China de proteger su soberanía y su cultura frente a las amenazas externas. Mientras la dinastía Ming fortificaba sus fronteras terrestres, también proyectaba su poder hacia los mares de una manera espectacular. A principios del siglo XV, bajo el mandato del emperador Yongle, el eunuco musulmán y almirante Zheng, recibió el encargo de liderar una serie de expediciones navales masivas. Entre 1405 y 1433, Zheng comandó 7 viajes épicos con una flota del tesoro que empequeñecía a cualquier otra en el mundo. Sus barcos, algunos de los cuales se decía que medían más de 100 metros de eslora, llegaron hasta el sudeste asiático, la India, el Golfo Pérsico, el Mar Rojo e incluso la costa oriental de África. Estas expediciones no eran de conquista, sino diplomáticas y comerciales. Tenían como objetivo mostrar el poder y la riqueza de la China Ming, establecer relaciones tributarias con otros reinos y expandir la influencia china. Durante un breve pero glorioso periodo, China fue la potencia naval indiscutible del mundo, décadas antes de que los exploradores europeos iniciaran su era de los descubrimientos. Sin embargo, esta era dorada de exploración marítima llegó a un abrupto final. Después de la muerte del emperador
Yango y de Zheng He, la facción confuciana conservadora en la corte ganó influencia. Argumentaban que las expediciones eran un despilfarro extravagante y que la verdadera amenaza para China provenía de las fronteras del norte, no del mar. La atención y los recursos del imperio se desviaron hacia la defensa terrestre y la Gran Muralla. Los registros de los viajes de Zheng He fueron destruidos y la construcción de grandes barcos fue prohibida. China se retiró gradualmente a una política de relativo aislamiento, limitando el comercio exterior y el contacto con el mundo exterior. Aunque esta política buscaba preservar la estabilidad interna a largo plazo, dejó a China vulnerable y desconectada de los cambios tecnológicos y económicos que estaban transformando el resto del mundo, preparando el escenario para los desafíos que enfrentaría en los siglos venideros. Así, en un lapso de poco más de 300 años, China experimentó un ciclo completo de dominación extranjera, resistencia y recuperación nacional. El ascenso y la caída de la dinastía Yuan y el esplendor y posterior aislamiento de la dinastía Ming dejaron una marca indeleble. De la humillación de la conquista mongola surgió un renovado sentido de identidad y orgullo Han, de la apertura de la Pax Mongolica y las expediciones de Zheng He. China pasó a un aislamiento autoimpuesto. Este periodo complejo y contradictorio, lleno de grandes líderes, rebeliones masivas y logros monumentales, moldeó profundamente la China que finalmente entraría en la era moderna, con una herencia de grandeza y una profunda cautela hacia el mundo exterior. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.